Bueno, vamos a ver entonces ahora la función cuadrática. La función cuadrática es una función que es un polinomio de grado 2. Significa que es una función polinómica, o sea, las potencias de x son positivas y la máxima potencia es 2. Lo que vamos a tener es que la función va a aparecer así como un coeficiente por x al cuadrado más otro coeficiente por x más otro coeficiente independiente, el término independiente. A, B y C son números reales, o sea, son los números que acompañan a la variable x, y A es distinto de 0, porque si A fuera 0 me queda una recta, deja de ser una cuadrática. Ahora, B y C tranquilamente podrían ser 0 los dos o alguno de los dos, ¿no? Podríamos tener una cuadrática así o una cuadrática así. A es un número real, distinto de 0, también puede ser más menos 1, entonces si aparece x cuadrado solo o menos x cuadrado es porque A vale más o menos 1. Bueno, acá tenemos una de ejemplo. ¿Qué gráfica va a presentar? Así como la función lineal era una recta, esta función va a ser una parábola. La parábola puede ser que tenga esta forma, puede ser las ramas más abiertas o más cerradas. En general, cuanto más chiquito es A, más abierta es la parábola. O puede tener esta forma al revés, ¿no? Para abajo. ¿Qué marca que sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? El signo de A. Si es positivo, es cóncava hacia arriba, y si es negativo, es cóncava hacia abajo. Bueno, eso es lo primero. La parábola tiene un punto muy importante que es su vértice, que es este punto, que marca o un mínimo o un máximo de la función, depende de qué tipo de parábola sea. Ese punto es justo donde pega la vueltita, ¿no? Y por esa parábola podemos imaginarnos que pasa un eje de simetría, bueno, que es el eje de la parábola, ¿no? Es una recta vertical que pasa justo por ese punto. La parábola va a ser simétrica respecto a ese eje. Bueno, y después de los coeficientes nosotros podemos obtener otros puntos importantes. Por empezar, el término independiente C, es el punto, es el valor donde la parábola corta al eje Y. Entonces, por ejemplo, si C vale 3, supongamos, bueno, en este caso que vale menos 1,5, podemos ya empezar a ver el ejemplo. Ese es el valor de Y en el que corta al eje Y. Entonces lo que vamos a ver ahora es, dada una parábola, ¿cómo podemos hallar? Bueno, sabemos que va a cortar al eje Y en menos 1,5, sabemos que es cóncava hacia arriba, porque el coeficiente principal es positivo. Lo que queremos hacer es hallar otras cosas importantes. Este valor, el valor de x e y, que es el vértice, y las raíces, o sea, los valores donde la parábola corta al eje x. Ojo, que puede ocurrir, en casos particulares, que la parábola no corte al eje x. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que esté así o así, ¿ven? En este caso, si la parábola es cóncava hacia arriba y el vértice está arriba del eje x, entonces no va a cortar nunca el eje x. Si la parábola es cóncava hacia abajo y el vértice está debajo del eje x, entonces no va a cortar nunca el eje x. Eso puede ser un caso, ahora vamos a ver qué se tiene que cumplir. Otra cosa que puede ocurrir es que la parábola corte en un único punto al eje x, es decir, que el vértice coincide con la raíz. Eso pasa cuando este punto, el vértice, está justo apoyado ahí, o al revés así. Ese es otro caso que puede ocurrir. Si no ocurre ni esto, la parábola va a cortar al eje x en 2 puntos. ¿Bien? Esos 2 puntos equidistan de este eje. Bueno, entonces vamos a empezar con eso. Lo primero que vamos a hacer es, dada una parábola, identificar quién es A, quién es B y quién es C. Recuerden que la suma es conmutativa, por lo tanto estos términos pueden estar cambiados de lugar. No siempre se van a encontrar el término cuadrático primero, el lineal segundo y el independiente tercero. Puede ser que tenga C más AX cuadrado, ¿se entiende? Entonces lo que nosotros vamos a buscar es quién acompaña a cada término. Acá, por ejemplo, x al cuadrado. ¿Qué número acompaña a x al cuadrado? Un medio. Entonces A vale un medio. Es positivo. Positivo, cóncavo hacia arriba. Estas cosas ya las podemos ir anotando para saber. ¿Quién acompaña a x? Bueno, fíjense que es menos x. Significa que B vale menos 1.
¿Y cuál es el término independiente? Menos 1,5. C es menos 1,5. Esta es la ordenada al origen. Bueno, para hallar el vértice, lo vamos a ver ahora con una fórmula. Después, más adelante, cuando veamos derivadas, la podemos demostrar. Pero la fórmula para hallar el vértice es esta, que la tienen ahí en el manual, que es menos b sobre 2a. Este es el x del vértice. ¿Bien? Entonces, si yo identifiqué ya quién es A, quién es B y quién es C, reemplazo en esta formulita y me queda menos B, o sea, menos menos 1. Dividido 2 por A, 2 por 1 medio. Entonces me queda 2 por 1 medio 1, menos menos 1, 1. Es decir, que el x del vértice está en x igual 1. Bien, en x igual 1 está este punto. Y para saber cuánto vale y del vértice, hay una formulita también, pero que es medio larga y como que no da a aprendérsela. Lo que podemos hacer directamente es evaluar esta función en este valor de x de vértice. O sea, porque cuando yo evalúe la función f de x en x del vértice, lo que voy a obtener va a ser el y del vértice. Entonces en este caso es 1, me quedaría 1 al cuadrado 1 dividido 2, 1 medio, menos x vale 1, x del vértice vale 1, entonces menos 1, menos 1,5. Es decir, que el x del y del vértice vale menos 2. Entonces acá ya sabemos, como el y del vértice es negativo y la parábola es cóncava hacia arriba, ya sabemos que va a haber dos raíces reales, que va a tener dos raíces. Bueno, entonces podemos empezar como a dibujar esto ya. El x del vértice está en 1 y el y del vértice está en menos 2. Este es el vértice. Por acá, este es el eje de simetría de la parábola. Corta al eje y en menos 1,5, es decir, pasa por acá. Esto por ahí, fíjense que si es absolutamente simétrica y entre el eje y este punto hay 1, si yo me muevo 1 por acá, también va a pasar por acá la parábola. Esto es por simetría. Recuerden que el eje de simetría espeja, perfecto. Entonces este punto está espejado acá. Bueno, vamos a buscar las raíces. ¿Cómo se hallan las raíces de la parábola? Usando la famosa fórmula de Bhaskara, que seguramente ya la vieron, que es esta. Las dos raíces x1 y x2 se hallan usando la fórmula de Bhaskara, que es menos b más menos. ¿Por qué más menos? Primero hacemos la cuenta con más, después hacemos la cuenta con menos y ahí hallamos los dos valores. Las raíces son 2, ¿no? Como decíamos acá, cortan 2 puntos. Raíz de b cuadrado menos 4 por a por c dividido 2a. Todo dividido. Bueno, ¿sí? Esta es la que resuelve la ecuación de esta igualada a 0, ¿sí? Recuerden que cuando yo acá, que sería el valor de y, sí. Si yo le doy un valor, lo que me queda es una ecuación. Deja de ser una función y pasa a ser una ecuación. ¿Qué ecuación es la que estoy resolviendo? La ecuación 0 es igual a x cuadrado sobre 2 menos x menos 1,5. ¿Bien? Esta ecuación se resuelve usando esta fórmula. ¿Cómo vamos a resolver esta fórmula? Bueno, lo que hacíamos hasta ahora por ahí, que era hacer cada cuentita paso por paso e ir copiándolo en la hoja, tratemos de que no. Hay dos formas de resolver esta fórmula de una. Bueno, hay más de una, pero bueno. Las calculadoras científicas, en general, las más nuevas, directamente resuelven las ecuaciones cuadráticas. Hay que buscar el modo, hay que buscarlo en el manual. Pero fíjense que si yo en mi calculadora pongo modo, el 3 es EQN, que significa ecuación. Y acá ahí aparecen distintos tipos. La cuadrática es la número 3 también, así que vuelvo a apretar 3. Y fíjense que ahí directamente lo que tengo que hacer es ingresar A, B y C. Entonces pongo un medio, igual, ahora me pide B, menos 1, igual, y C, menos 1,5. Igual. Aprieto igual otra vez, y me aparece x1 igual 3, y x2 igual menos 1.
Bueno, si ustedes no tienen vamos a ver cómo hacer con la calculadora normal. Si ustedes no tienen lo que tenemos que hacer es resolver esto usando esta fórmula. En vez de usar el modo fácil de la calculadora, vamos a usar esta fórmula. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar lo que se conoce como discriminante. Vamos a hallar cuánto vale esto, b cuadrado menos 4ac. Entonces vamos a anotar acá, vamos a calcular b cuadrado menos 4 por a por c, que en este caso sería menos 1 al cuadrado menos 4 por 1/2 por menos 1,5. Bien, ¿por qué vamos a hallar el discriminante? Bueno, si se fijan en el manual van a ver. En este caso ya sabemos que esta función tiene dos raíces. Pero yo les había dicho que podía pasar esto, o que no tenga raíces, o que la raíz sea única y coincida con el vértice. Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso a priori antes de calcularlo? Calculando el discriminante. Esto se llama discriminante. Hago esta cuenta. Si esta cuenta me da un número positivo, que es lo que nos va a pasar acá, entonces voy a tener dos raíces. ¿Por qué? Porque me va a quedar menos b más menos la raíz de ese número positivo dividido 2a. Entonces de ese más menos me van a salir los dos valores. Si este número, el discriminante, me llega a dar 0, entonces voy a tener una única raíz que coincide con el vértice, porque todo esto me queda 0, y fíjense que menos b sobre 2a era la fórmula del vértice. ¿Sí? Entonces si esto me da 0, si esta cuenta me llega a dar 0, tengo una sola raíz que coincide con el vértice. Y si esta cuenta me da un número negativo, no puedo sacarle la raíz de índice par a un número negativo, entonces estoy en la situación en donde no hay raíces. Estoy en una parábola así o así. La parábola sigue existiendo, solamente que no corta nunca el eje X. ¿Bien? Bueno, en este caso me va a dar un número positivo, lo vamos a calcular. Me queda menos 1 al cuadrado. Siempre acuérdense de los paréntesis. Menos 4 por 1/2 por, abro paréntesis, menos 1,5. Esto me da 4. ¿Ven? El discriminante acá me dio 4. Es positivo. Por lo tanto voy a tener dos raíces. Y ahora tengo que hacer el resto de la cuenta de Bhaskara, que es menos b más menos. Entonces me queda así, que x1, 2 es menos b más menos raíz del discriminante sobre 2 por a. En este caso menos b es menos 1, o sea, 1 positivo, más menos raíz de 4 dividido 2 por 1/2, 1. ¿Sí? O lo ponemos 2 por 1/2, esto me da 1. ¿Bien? La raíz de 4 es 2. Entonces lo que voy a tener, que las dos raíces son 1 más 2 dividido 1, 3. O sea, 1 más 2, 3 dividido 1, 3. 1 menos 2 menos 1 dividido 1 menos 1, que son las dos que ya habíamos hallado. ¿Bien? Bueno, fíjense que cuando ustedes lo tienen que hacer en la calculadora lo hacen de una. No pierden el tiempo. Les queda menos, abrimos un paréntesis, menos 1, bueno, lo hago todo así, más raíz de 4. Bueno, acá lo pudimos hacer en el aire porque era fácil, pero por ahí estos números no son enteros lindos, ¿sí? Entonces, hacemos así, cerramos otro paréntesis porque este paréntesis cierra la raíz y este otro paréntesis cierra este de acá. Dividido 2 por 1/2. ¿Ven? Eso da 3. Y ahora fíjense, sin tocar nada, volvemos hasta acá con el replay. Ahí. Borramos este más y ponemos este menos. Y sin tocar más nada apretamos el igual y me hace la otra cuenta. ¿Lo ven? Menos 1. ¿Sí? Entonces esto lo hacen a la calculadora así, de una. Abren bien los paréntesis, se fijan que esté todo bien puesto y no copian 1000 veces en la hoja. Bueno, entonces las raíces me quedaron menos 1 y 3. Y ya tenemos todo lo importante de nuestra parábola. Así es como se dibujan las parábolas. Si me llega a dar que no tiene raíces, bueno, busco este, por ejemplo, este que es el simétrico de la ordenada al origen.
Y ya ahí tengo otros puntos para dibujar, pero bueno, lo importante es hallar el vértice, las raíces y listo. Más o menos ahí ya la tengo esbozada la parábola.